Muy bien, hermanos, ya estamos aquí en nuestra clase de los viernes. Les queremos dar una bienvenida a todos los hermanos que están aquí en persona, como también a los que nos ven en las redes sociales. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a terminar con el último de los mensajes que nuestro Señor Jesucristo dio a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Lo recuerdan? Nos saltamos de hecho este mensaje y ya habíamos estudiado Apocalipsis 4, pero los hermanos me alertaron ante esta realidad y entonces decidimos regresar para terminar estudiando el mensaje a la Odisea. ¿Ok? Apocalipsis 3 del 14 al 22. Querida iglesia, hoy meditaremos en el mensaje que Cristo dirige a la iglesia de la Odisea, un texto que es tanto advertencia como invitación. No hay aquí, a diferencia de las otras cartas, una palabra de elogio, de encomio, de halago, sino solo de corrección, de advertencia, de amenaza. Pero veremos que hay mucho que podemos aprender incluso de esta iglesia que necesita o necesitaba urgentemente la reprensión de Jesús. La Odisea era una ciudad rica, famosa por sus bancos, su industria textil y una escuela de medicina que producía un ungüento especial para los ojos. Tomen en cuenta esos datos acerca de la ciudad y de la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Sin embargo, la iglesia allí estaba espiritualmente empobrecida. Entonces ellos eran muy famosos por su posición económica muy estable, su industria textil y una escuela de medicina que producía un ungüento especial para los ojos. Sin embargo, dijimos, la iglesia estaba espiritualmente empobrecida. Cristo en su amor les habla con claridad, revelando su condición y ofreciendo su gracia. Como veremos, este mensaje conecta con todo el testimonio bíblico, del Antiguo Testamento al Nuevo. Siempre el Señor llama a su pueblo a volver a Él. Así que esa es la introducción y ahora vamos a leer Apocalipsis 3 del 14 al 22. ¿Lo tienen, hermanos, en sus Biblias? Sí. Ok, entonces vamos a, déjenme ver si lo encuentro aquí rápidamente para compartirlo y lo podemos leer de la pantalla también. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Ahí lo tenemos. Leamos entonces, hermanos, la carta del Señor Jesús a la iglesia de la Odisea, y yo empiezo leyendo el 14, ustedes el 15 y nos unimos en el 22. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Justo, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí tenemos el texto, pues, de Apocalipsis 3, del 14 al 22.
Empecemos entonces, hermanos, analizando esta carta del Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. En primer punto, se titula Cristo se presenta como el testigo fiel. He aquí el amén, dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Recuerden que es nuestro Señor Jesucristo quien escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, es decir, al pastor de la iglesia de la Odisea. Y las palabras que Jesús usa, como ustedes recordarán en los estudios anteriores, cuando Él se identifica, son títulos, descripciones que Él mismo se asignó en el capítulo 1 cuando se le apareció al apóstol Juan. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, cuando Él habla del amén, testigo y fiel y verdadero, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver, aquí lo voy a poner para que vayamos a mirar Apocalipsis capítulo 1. Noten cómo ahí se describe el apóstol Juan y le dice allá, a ver dónde está, Apocalipsis 1 versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Ya vieron? Solamente estamos notando cómo en Apocalipsis 1:5 el Señor Jesucristo se identifica como el testigo fiel, y ahora que escribe a la iglesia de la Odisea, también dice que les escribe el amén, y luego dice, le escribe como el testigo fiel y verdadero. ¿Ok? Continuamos. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él es el amén, utiliza una expresión que viene del Antiguo Testamento. Nosotros usamos la palabra amén. Generalmente, después que oramos, decimos amén. Pero la palabra amén, hermanos, en la Biblia, no solamente se utiliza después de las oraciones. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo habla acerca del don de lenguas y de los demás dones del Espíritu, él dice, ¿cómo el hermano podrá decir el amén a lo que tú dices si no lo entiende? Lo que pasa es que la palabra amén para nosotros se ha convertido en una respuesta a la oración, pero en realidad en la época del Nuevo Testamento, el amén se utilizaba para certificar, para mostrar acuerdo, para asentir con lo que se decía. Y es que eso es lo que significa la palabra amén. El Catecismo de Heidelberg nos recuerda que la palabra amén significa esto es cierto y verdadero. La palabra amén tiene que ver con la verdad, pero proviene del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Recuerden, en la historia de la redención, ¿verdad? Vemos que el Antiguo Testamento no lo podemos entender sin el Nuevo, y tampoco el Nuevo lo podemos entender sin el Nuevo. Se complementan, hay continuidad entre ellos, hay conexión. Y entonces cuando Jesús se identifica como el amén, es bien interesante porque Isaías 65:16 habla del Dios de verdad, que en hebreo literalmente significa Dios del amén. O sea, Jehová Dios en el Antiguo Testamento dice que es el Dios del amén, Dios de la verdad. Y ahora Cristo en Apocalipsis 3:14 dice que Él es el amén. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, nos enseña que en primer lugar Jesucristo y Jehová en el Antiguo Testamento son el mismo Dios. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Cristo entonces, además, es la encarnación de la fidelidad de Dios. Entonces, no solamente nos recuerda que Cristo es Dios mismo, así como Jehová en Isaías 65:16, sino además nos recuerda lo que Jesús mismo dice de Él en San Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo es la encarnación de la misma verdad.
podríamos decir, ¿quién es la verdad de Dios? Cristo mismo. Y la palabra verdad, pues también tiene relación con la fidelidad de Dios. Uno que es verdadero, pues es alguien que también es fiel. Pero el Señor Jesucristo continúa diciendo que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Muchos comentaristas piensan que cuando Él dice que es el testigo fiel y verdadero, no es que esté diciendo algo nuevo o algo diferente al amén, sino que está explicando en qué consiste que Él sea el amén. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido Él es la verdad? Pues en el sentido de que Él es el testigo fiel y verdadero. La palabra testigo en griego es mártir, o martus, ¿verdad? En griego. Pero entonces, el mártir era alguien que hablaba con la verdad, alguien que presenciaba algo, un acto, y entonces lo comunicaba con fidelidad. Entonces, ¿en qué sentido Jesucristo es el amén? En el sentido de que Él es el mensajero de Dios, el sumo profeta, que nos viene a revelar la voluntad de Dios para nuestra salvación, y lo hace con fidelidad. Él es veraz, Él siempre habla con la verdad, no tergiversa el mensaje que le entregó su Padre. Todo lo que Él dice es fiel y verdadero. Contrasta pues con la iglesia que había fallado en su testimonio. Es decir, la iglesia de la Odisea no estaba imitando a Jesús como el fiel testigo, como el testigo verdadero. Además también, cuando Jesús dice que Él es el testigo fiel y verdadero, significa que no solamente habla con la verdad, sino lo que Él va a decir acerca de la iglesia de la Odisea es la verdad. O sea, Él tiene un mensaje fuerte para la Odisea y Él no va a mentir, Él les va a decir la verdad. Como en Israel, cuando el pueblo se apartaba de su llamado a ser luz de las naciones, ellos no eran veraces a lo que Dios los había llamado. El Señor Jesucristo permanece fiel. ¿Ok? Entonces es muy importante cómo Él se identifica como el amén, el testigo fiel y verdadero. Hermanos, podemos aplicar algo de eso a nosotros, ¿verdad? Si nosotros creemos en Jesucristo, quien es la verdad, el testigo fiel y verdadero, entonces nosotros debemos primero creer la verdad y hablar siempre con la verdad. Dar un testimonio fiel de la verdad. Pero luego el Señor Jesucristo dice que Él es el principio de la creación, ¿verdad? El principio de la creación, así lo dice ahí. Si vamos a nuestro texto, dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esa es una frase bien interesante. En el griego, hermanos, la palabra para principio es arge. ¿Ok? Arge. Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo en San Juan 1:1, cuando dice en el principio. ¿Ok? En arge. En el principio. Aquí Él dice, Él es el principio de la creación de Dios. Y aquí la palabra principio no significa que Cristo fue creado, sino que Él es la fuente y el origen de la creación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra principio allá se parece a la palabra principio. Aquí lo que significa es que Jehová es que la fuente, el origen. Y aquí también, cuando Jesucristo dice que Él es el principio de la creación, está diciendo: yo soy la fuente y el origen de la creación. Yo soy el creador de la creación. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, eso también nos indica que Jesucristo mismo es Dios. Colosenses 1, del 15 al 17. Vamos a leerlo rápidamente ahí. Colosenses 1, déjenme encontrarlo. Colosenses 1, del 15 al 17, dice ahí:
hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Esa es la misma idea. El principio, el primero, no en el sentido de que la primera cosa creada, sino la fuente de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, o sea, todas las cosas. Y el 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando Él dice que Él es el principio de la creación de Dios, está diciendo que Él es la fuente, el origen de toda la creación. ¡Qué palabras!, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo se identifica, pues, a la iglesia de la Odisea. Y bueno, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea? Le dice algo muy importante. Así como Él es el origen de la nueva, así también, si Él es el principio y la fuente de la primera creación, el Señor Jesucristo también es el origen de la nueva creación. El Señor de la creación, el Señor de la recreación. Así como Cristo es poderoso para crear todas las cosas, también puede sanar y restaurar a esta iglesia enferma de la Odisea. Cristo, pues, es el Señor de la creación y el Señor de la redención. Bueno, cuando la iglesia pierde su dirección, entonces, hermanos, ¿a quién debemos mirar? A Cristo. Porque Él permanece fiel y verdadero. Él es el fundamento de todas las cosas. Bueno, el Señor Jesucristo continúa hablando y da un diagnóstico. Él es el médico divino, ¿verdad? Y Él conoce la condición de la Odisea y empieza a dar su diagnóstico, que es uno de tibieza espiritual, de los versículos 15 al 17, y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La metáfora se entiende a la luz de la geografía, es decir, cuando habla de frío y caliente y tibieza. Cerca de la Odisea había aguas termales, aguas calientes, en una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y luego en otra ciudad que se llamaba Colosas había aguas frías y puras. La Odisea, en cambio, recibía agua tibia por acueductos, desagradable al beber esa agua. ¿Okay? El agua que llegaba de Hierápolis salía caliente, pero cuando era conducida por los acueductos, el agua se entibiaba, y cuando llegaba era un agua tibia que la tomabas y era muy desagradable. El agua de Colosas era agua fría. Tanto el agua caliente como el agua fría son útiles, ¿verdad? Tomas un café caliente, es rico. Tomas agua fría, te refresca. Así era la fe de la Odisea. Era una fe sin poder refrescante ni calor sanador. Era una iglesia tibia. Como decimos en español, ni se enfriaba, ni se calentaba. Ni para allá, ni para acá. ¿Verdad? Decimos nosotros. El problema principal era que ellos pensaban que espiritualmente eran autosuficientes. Jesucristo los diagnostica como enfermos, como tibios, pero ellos pensaban que estaban bien. Y el Señor Jesucristo les dice: no, ustedes tienen un grave problema. Ustedes son tibios. Ojalá fuesen fríos o calientes. Es decir, ojalá fuesen fríos que refresquen. Ojalá fuesen calientes que sanen. Pero son tibios, no hacen ni una cosa ni la otra. Por otro lado, la expresión de Jesús: yo conozco tus obras. ¿Lo recuerdan en los mensajes anteriores? A cada iglesia le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo conocía perfectamente a la Odisea. Y si Él conoce a la Odisea, si Él conoce a la iglesia de Éfeso, si Él conoce a la iglesia de Esmirna, eso quiere decir que Jesucristo tiene un conocimiento divino. Él es Dios.
Él conoce a todas las iglesias. Jesucristo conoce a Valle de Gracia también. Conoce a su iglesia. Donde haya una iglesia en el mundo, Jesucristo la conoce. Jesús es Dios. Tiene un conocimiento divino. Entonces Jesús le dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa expresión otra vez hace referencia a las aguas, ¿verdad?, que llegaban a la Odisea. Aguas tibias, contaminadas, y entonces el que la tomaba le repugnaba y quería escupirla en el momento en que la tomaba. Jesucristo utiliza esa metáfora, ¿verdad?, y les dice: arrepiéntete, porque si no, te vomitaré de mi boca. Recuerden que también la expresión vomitar de la boca proviene del Antiguo Testamento, ¿cierto o no? La tierra había vomitado, dice, a sus moradores por su maldad. Pastor. Sí. Ahí pues se oye fuerte, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Porque le está diciendo: eres tibio, te vomitaré. Sí. No es como decir, ya no eres parte de mi iglesia. Correcto. Es una declaración sumamente fuerte que indica juicio, ¿verdad? O sea, la iglesia de la Odisea entonces, hermana, estaba a punto de que su candelero se quitara de su lugar y dejara de ser iglesia. Pero parece que lo está afirmando, porque dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré. Sí. Esa expresión, te vomitaré de mi boca, es una expresión interesante, porque en el griego no significa que Jesucristo en efecto lo va a hacer. En griego tiene la idea: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Por eso es que el mensaje es de advertencia, de amenaza. ¿Ok? Bueno, ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice Jesús. Fíjense, no sabes. A veces nosotros nos diagnosticamos mal, ¿verdad? Y cuando no nos diagnosticamos de acuerdo a la palabra verdadera de Jesús, entonces no nos conocemos ni a nosotros mismos. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas expresiones son interesantes, ¿verdad? Porque ellos pensaban que por vivir en una ciudad muy rica, muy acaudalada, pues ellos no eran miserables, eran ricos. Ellos pensaban que no eran desventurados, que no eran pobres. Ellos tenían un colirio muy famoso que se vendía en ese tiempo. Ese colirio, ¿verdad?, lo producían en la escuela de medicina. Y también vendían una lana negra de las cabras negras muy caras. Entonces tenían una industria textil muy próspera. Y Jesús les dice: podrás tener tu colirio, podrás tener tus bancos, podrás tener tu dinero, podrás tener tus telas muy caras y finas, pero delante de mí eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No ves? Estás en la pobreza espiritual. Bueno, así era también el pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Israel también decía: paz, paz, y no había paz. Jeremías 6:14. Confiando en sus riquezas y ritos sin ver su pobreza espiritual. Recuerden, también los judíos decían: Dios no nos puede destruir porque aquí está el templo de Jerusalén. Y decían: templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Y se ufanaban y se gloriaban en ello. Así era el pueblo de Israel también en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesús advirtió en Lucas 12:15 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Delante de Dios, nuestros bienes materiales no tienen ningún valor cuando ponemos nuestra confianza en ellos para nuestra salvación. ¿Ok? Bueno, la tibieza es vivir confiando en uno mismo, en nuestras obras o riquezas, sin depender de Cristo. Es profesar fe, pero sin pasión, sin fruto, sin vida. Y saben, las iglesias reformadas como la nuestra
se ufanan muchas de ellas en decir, tenemos la mejor doctrina. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que tenemos una buena doctrina. Pero el hecho de ser doctrinalmente sanos no nos hace espiritualmente sanos. No podemos simplemente decir, tenemos la mejor doctrina, pero no vivimos la doctrina. No hablamos del Evangelio, no compartimos el Evangelio. Duro el diagnóstico de nuestro Señor. Ahora el Señor Jesucristo le va a dar un consejo de vida a la iglesia de la Odisea. Y dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas, le dice a la Odisea. Oro refinado, es decir, Jesús le está diciendo que deben de comprar la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza es la fe probada y purificada. Aquí está hablando de la metalurgia, ¿verdad? Del uso de los metales, y en ese caso del oro. ¿Cómo es que el oro sale purificado? Solamente cuando se mete al horno de fuego. Así lo dice Primera de Pedro 1:7. Vamos a leerlo ahí. Primera de Pedro 1:7. Déjenme ubicarlo aquí. Primera de Pedro 1:7. Noten lo que dice ahí hablando de la fe. Dice el apóstol Pedro, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba que su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y por eso Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, compra oro refinado en fuego de mí, le dice. Es decir, compra la verdadera riqueza, compra la verdadera fe, ¿ok? Que ha sido refinada en fuego, le dice el Señor Jesucristo. ¿Y las vestiduras blancas, hermanos? Bueno, recuerden que en la Odisea se vendía esta tela negra de las cabras negras, muy cara, muy fina. Y el Señor Jesucristo le dice, compra de mí vestiduras blancas, que simbolizan la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la obediencia de Cristo, que cubre nuestra vergüenza. Nos aprendimos un versículo de eso. ¿Mande? Nos aprendimos un versículo de eso. Así es. Le dice, debes andar en santidad. No andaban ellos en santidad. Vamos a ver qué dice Isaías 61:10. Isaías 61:10. Vamos rápidamente ahí. Oh, perdón. ¿Qué pasó? Isaías 61, versículo 10. Dice ahí el Señor, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ya vieron? Entonces las vestiduras blancas hacen referencia a la santidad. Muy bien, regresamos a nuestro estudio. Colirio, le dice, compra también colirio, unge tus ojos con colirio. Es decir, compra de mí la verdadera visión espiritual dada por el Espíritu Santo. Leamos 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice así, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta que compramos, ¿verdad?, esa luz que hay en Jesús, entonces podemos ver y salir
de las tinieblas. Bueno, ¿qué más les recuerda esta declaración de Jesús a la iglesia de la Odisea? Compra de mí. Exacto. Nos recuerda al profeta Isaías, capítulo 55. Vamos a leerlo. Isaías 55. Es una ironía. No le está diciendo Jesús que deban comprar la salvación de Él, sino que proviene del Antiguo Testamento, en que el Señor Jesucristo dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Es decir, comprarle a Jesús es como una ironía, en el sentido de que les está diciendo: no pueden comprarme a mí con dinero, como si la única forma de comprarle sea por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, por medio de la conversión. En otras palabras, Él los está invitando para que ellos acudan a Cristo y entonces puedan recibir la verdadera riqueza, la verdadera vestimenta, la verdadera visión, lo que ellos necesitan para salir de su tibieza espiritual. Cristo entonces no solo reprende, sino que ofrece lo que la iglesia necesita. Todo lo que carecemos, Él lo provee. ¿Okay? Versículo 19, ahora vemos el amor correctivo de Cristo. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Noten cómo todos los mensajes de Jesucristo tienen una conexión directa con el Antiguo Testamento. En Proverbios 3:12 leemos: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vean, lo que Jehová hace en el Antiguo Testamento, Jesús lo hace en el Nuevo Testamento. Jehová ama, Jehová castiga, y Jesús hace lo mismo. Él dice: yo reprendo, yo castigo, yo amo. Interesante, ¿verdad? Lo que Dios hace, lo hace Jesús. Por lo tanto, Jesús también es Dios. Pero lo sorprendente de esto, hermanos, es que esta iglesia que está a punto de que se apague su candelero y deje de ser iglesia, Jesús todavía la ama. Eso nos enseña cómo nosotros debemos valorar a la iglesia. ¿Cuánta gente se hace miembros de la iglesia, ven un problemita y se van? ¿Cierto o no? Ay, no me gustó lo que me dijeron. Ay, no me gustó lo que vi. Ay, no sé qué y no sé cuándo. ¿Así actúa Jesús con nosotros? No. ¿Cuánto pecado hay en nuestras vidas? ¿Cuánto pecado había en la iglesia de la Odisea? Y Jesús dice: yo te voy a reprender y te voy a castigar. ¿Por qué? Porque te amo. Todavía ama a la iglesia de la Odisea. Por eso es que luego en Hebreos 12:6 leemos que el Señor al que ama lo disciplina. Es decir, la disciplina es una muestra ¿de qué? De amor. Así es. La reprensión, el castigo, es una muestra de amor. La disciplina es una de las marcas de la verdadera iglesia. En una iglesia donde no hay disciplina, no hay verdadero amor. La reprensión de Cristo no es condenación, sino amor que llama al arrepentimiento. Sé pues celoso, dice Jesús, y arrepiéntete. Al parecer ellos eran tan ricos y poderosos en la Odisea que se codeaban con todos los pudientes de la Odisea. Pero ¿saben? Nunca hablaban del Evangelio. Nunca compartían el Evangelio. Pensaban que todo estaba bien, estaban bien ante la sociedad, no había ningún problema. Pero, es un arma de doble filo, ¿sí? Pensar que estoy haciendo todo bien. Especialmente cuando el Señor te bendice económicamente,
puedes llegar a idolizar el dinero, la plata, el oro, las cosas materiales. Y muchísima gente, por tener dinero y vivir bien, llegan a pensar que eso es señal de la bendición de Dios y por eso mismo están bien. Ahora, ¿el dinero, las cosas materiales pueden ser una bendición de Dios? Claro que sí. Él nos bendice y nos da cosas materiales, pero las cosas materiales en sí mismas no pueden ser la medida o el estándar que determina nuestra condición espiritual delante de Dios. Nuestra condición espiritual delante de Dios la determina Cristo mismo. Si estamos en Él, si conocemos la verdad, si vivimos conforme a la verdad, si proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Y si Dios te bendice materialmente, gloria a Dios. Pero Jesucristo le dice a estos de la Odisea: yo te voy a reprender, te voy a castigar, así que mejor arrepiéntete. ¿Cuál era el problema en la Odisea, aparte de todo lo que estamos diciendo? Bueno, de acuerdo con el versículo 20, el problema es que tenían todo menos a Cristo dentro de ellos. Por eso es que Jesús le dice en el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note lo que está diciendo aquí. Este versículo se ha usado mucho para evangelismo. ¿Se puede usar? Sí se puede usar, ¿verdad? Pero ese no es su contexto. Ese no es la ocasión. Jesucristo está aquí hablándole a una iglesia rebelde, a una iglesia tibia, a una iglesia que está en pecado y que ha sacado a Jesús de en medio de ella. No le da la prioridad a Jesús. Qué terrible, ¿cierto o no? O sea que hay muchas iglesias, y el día de hoy también, que Jesús no está en medio de ellos. Es decir, Él está donde quiera, ¿verdad? Porque Él es Dios. Pero la idea es que estas iglesias como la Odisea valoran todo menos a Jesús. No quieren vivir como Jesús. Solamente lo usan como un amuleto. Solamente lo usan como un nombre. Pero en realidad no creen en la verdad. No creen que necesitan de Él para su perdón y para su salvación. Jesús no está adentro de la iglesia de la Odisea, está afuera. Y entonces cuando Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, lo que está diciendo es: arrepiéntanse y regresen a mí y vuelvan a entrar a una relación de comunión íntima conmigo. Es lo que le está diciendo Jesús. Si no lo hacen, los voy a castigar, los voy a destruir. ¿Ok? No le está hablando a paganos, le está hablando a su iglesia rebelde, a la iglesia de la Odisea. Es una imagen íntima de comunión, no de un pecador buscando a Cristo, sino de Cristo buscando a su iglesia que lo ha excluido. Bueno, en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, leemos acerca del novio, ¿verdad? Del amado que anda buscando a su novia y llama a la puerta. Cuando la novia abre, ya no está. ¿Lo recuerdan? Si han leído Cantares, este poema de amor, ¿verdad? El amado, el novio viene y toca la puerta, está creo incluso lloviendo en la noche, y cuando sale la amada dice: no está mi amado, se ha ido mi amado. Bueno, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo de una u otra manera. Y aquí vemos que Cristo, el amado, el testigo fiel y verdadero, el amén, toca a la puerta de la Odisea, porque no lo han dejado entrar, por así decirlo. San Juan 14:23, el Señor Jesucristo dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo busca de la iglesia de la Odisea arrepentimiento y entrar otra vez en una relación íntima de pacto con su iglesia. Cristo entonces no se conforma con una iglesia tibia. Él quiere comunión viva, íntima y gozosa. ¿Y qué pasa en el versículo 21? Ya vamos a terminar. Hay una promesa para el vencedor. Jesucristo dice:
al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién es el vencedor entonces de acuerdo a nuestro pasaje? El vencedor o los vencedores de la Odisea iban a ser aquellos que se arrepintieran de sus pecados, ¿verdad? Que creyeran en Jesús como el amén, el testigo fiel y verdadero, que dejaran de confiar en sus riquezas materiales, que tuvieran una visión espiritual, que tuvieran la justicia y la santidad de Cristo, que tuvieran el vestido de la justicia de Cristo. Esos son los vencedores, los que regresan a Cristo. Así como Cristo venció por su obediencia y su cruz, también el creyente vence en él. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo en Filipenses 2 dice que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo tanto Dios que lo exaltó hasta lo sumo. Leemos en Daniel 7:27 también que el reino será dado a los santos del Altísimo. ¿Lo recuerdan en la visión que Daniel tiene del anciano de días? Y que llega y entrega a este Hijo del Hombre el reino por todos los tiempos. Dice, el reino será dado a los santos del Altísimo. Romanos 8:17 nos recuerda que si sufrimos con Dios, con Cristo, también seremos glorificados con Él, reinaremos con Él. Entonces la promesa final no es tibieza, sino reinar con Cristo. Pero no tiene el amor de Cristo. Una iglesia tibia, una iglesia indiferente, una iglesia que no es celosa del Evangelio, una iglesia que cree estar bien basada en su riqueza, en sus propiedades materiales. El Señor Jesucristo le dice, si te arrepientes, te sentarás conmigo en mi trono. Cristo es el Rey, el Cristo resucitado que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y promete a la iglesia de la Odisea que también ellos se sentarán en su trono con Él si se arrepienten. ¿Veis? Llegamos al llamado final. Versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez hemos dicho que ese mensaje no fue solo para las iglesias de Asia Menor, no es solo para las iglesias de la iglesia de la Odisea, sino para todos nosotros. ¿Recuerdan el número 7? El número 7 de estas 7 iglesias de Asia Menor representan la totalidad de la iglesia. Y bueno, con base a este estudio, hermanos, ¿estamos viviendo una fe tibia, sin fruto, confiados en nosotros mismos? Una buena pregunta, hermano. Aquí, por ejemplo, se trató de una iglesia que confía en sus riquezas. Nosotros que no somos ricos, Correcto. ¿Cómo podemos caer en la tibieza? Así es. Confiando en nosotros mismos. Bueno, es interesante, hermana, eso, porque no todas las iglesias de Asia Menor eran ricas, ¿verdad? Otra iglesia era pobre, y Jesús le dice, tú eres rica. ¿Okay? Pero también había otras iglesias en Asia Menor que eran pobres, pero no por eso estaban bien. Entonces, si eres una iglesia pobre y eres una iglesia rica, ambas iglesias estamos en el mismo problema cuando nos desviamos de Jesucristo, cuando nos desviamos del Evangelio. En el caso de los ricos, como estamos viendo, ellos pueden confiar en sus riquezas, en sus propiedades, decir no me hace falta nada. Y el pobre pues puede desesperar y decir, ¿sabes qué? Jesús se ha olvidado de mí, por eso soy pobre, es como una maldición, y entonces desconfían de Jesús. Porque se me viene a la mente más como decir, bueno, yo voy a la iglesia, leo mi Biblia, hago esto, estoy haciendo todo bien y confío en eso. Correcto. Una iglesia, digamos que nosotros, ¿verdad? Somos una iglesia pobre, podemos decir, bueno, no es que sea malo ir a la iglesia, pero voy a la iglesia, voy a los estudios y confío en eso solamente. Pues tampoco está bien, ¿verdad? En ese sentido podemos caer en una fe tibia, en que estamos confiando en nosotros mismos. Como lo dijo de hace rato, la doctrina
doctrina, o sea, sentirse bien. Simplemente por tener la doctrina y no vivir la doctrina, no compartir la doctrina. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Además de lo que estamos haciendo ya. Porque toda iglesia necesita siempre hacer algo más. Algo que hemos platicado entre nosotros es que realmente necesitamos organizarnos de una manera más formal para salir a evangelizar, ¿cierto o no? Y lo principal, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios, pero podemos salir a evangelizar, podemos salir a repartir folletos, podemos tener estudios en las casas, cultos en los hogares, invitar a otras familias, siempre buscando llevar el evangelio a los que no lo tienen. ¿Verdad? ¿Dónde hemos dicho no tengo necesidad? No importa que seas pobre o rico, ¿verdad? Siempre dices, no, aquí estoy bien, no necesito de Jesús. En realidad el cristiano siempre tiene que reconocer su necesidad de Cristo. ¿Qué áreas de mi vida necesitan el oro, la verdadera riqueza de Cristo? Las vestiduras y el colirio de Cristo. El colirio de Cristo que nos permita ver la verdad. Oh, el rey David incluso, ¿verdad? Cuando ora en el Salmo dice, líbrame de los pecados ocultos, porque hay cosas que ni siquiera vemos en nuestra vida y que son pecados. Siempre necesitamos la visión santa de Jesús. Estoy abriendo la puerta para una comunión diaria y real con Jesús. Estoy orando como debo orar todos los días. Estoy leyendo Biblia como debo leerla. Estoy viviendo la palabra de Dios en mi vida. En la escuela, niños, niñas, en la escuela. ¿Estás diciendo groserías igual que tus amigos en la escuela? ¿Estás actuando igualito que ellos? ¿Estás dando testimonio? Hermano, hermana, en el trabajo, igual. En tu casa. Lo vemos, ¿verdad? A veces decimos, ¿cómo viven las familias en sus casas? ¿Instruyen a sus hijos en el temor de Dios? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué significa ser tibio en la vida cristiana práctica entonces? ¿Qué significa ser tibio? A ver. No tener tu confianza en Cristo. Ok, no confiar en Cristo, muy bien. Confiar en tus propios. Confiar en ti mismo. ¿Por qué la autosuficiencia espiritual es peligrosa, hermanos? Autosuficiente, recuerden, crees que tú mismo puedes hacerlo todo. A ver, alguien más aparte de la hermana. ¿Alguien más? ¿Crees que eres tu propio Dios? A ver. Quitas tus ojos de Cristo. Claro, pero bien, ¿por qué la autosuficiencia espiritual es tan peligrosa? ¿Por qué? Te vanaglorias de ti mismo. De hecho, el apóstol Pablo le dice a quién, a Timoteo, cuídate de ti mismo, le dice a Timoteo. ¿Cómo vemos el amor de Cristo incluso en su reprensión? Cuando Él nos reprende, ¿cómo vemos su amor ahí? ¿Cómo lo vemos? Sí. ¿De qué manera se manifiesta el amor de Cristo cuando Él nos disciplina? Porque quiere que volvamos a Él. Claro, ¿verdad? Nos quiere corregir, Es la ¿sí? consecuencia de Nos quiere evitar una consecuencia mayor en nuestras vidas. ¿Qué implica cenar con Cristo hoy? Cuando Él dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es una relación de intimidad. ¿Qué implica cenar con Cristo hoy? ¿Cómo cenas con Cristo hoy? ¿Cómo comes con Cristo hoy? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque compartimos. La oración, lectura de la Biblia. ¿Cómo? Dando gracias. Ok, dando gracias. En los devocionales, ¿qué? Familiares. O cuando estamos en la casa y empezamos a platicar de lo que vives y entonces todo lo empezamos a enfocar desde el punto de vista del Evangelio, ¿verdad? Sí, todas las familias somos así. Platicamos y queremos que nuestros hijos aprendan a razonar, ¿verdad? Yo con Moisés, ¿verdad? Con Moisés, pues él es el mayor. Dialogamos, discutimos, razonamos y entonces llegamos a la conclusión de que no importa quién seas, no importa cuál sea tu cultura y tu idioma, si somos cristianos debemos ver todos desde la óptica del Evangelio.
Y cuando hacemos eso, entonces sentimos que entramos en una comunión íntima con Jesús. Nuestra familia cena con Jesús, come con Jesús, vive en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos cultivar una fe cálida, caliente, usando las palabras, en comunidad? Usando los medios de la gracia, La iglesia, convivencia, ¿verdad? Invitando a personas a la iglesia también. ¿Ok? Hermanos, el mensaje a la Odisea nos confronta, pero también nos consuela. Cristo, el amén, no abandona a su iglesia. Él toca la puerta y nos ofrece lo que necesitamos. La vida cristiana no es autosuficiencia, no es confiar en ti, sino comunión con Cristo. Vestidos de su justicia, iluminados por su gracia, esperando reinar con Él. Ya reinamos con Él, pero esperamos el reino definitivo, como dice el Padre nuestro: venga tu reino. Es decir, en toda su plenitud. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por este bello mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Ayúdanos a no confiar en nosotros, sino solamente en ti. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hemos terminado, hermanos, con nuestro estudio.